¿Qué harías si una osa se acercara a ti pidiendo ayuda? Imagina esto, estás pescando en el bosque, todo está en silencio, y de repente ves que una osa viene hacia ti, con su osezno, que apenas respira. ¿Cómo reaccionarías? Un día, Andrés decidió ir a pescar a su lugar favorito. Todo era como siempre, el tranquilo bosque, el río, el canto de los pájaros, todo en calma y normal. Pero en un momento, notó una figura oscura que se acercaba a lo lejos. Al principio pensó que era solo una sombra de los árboles, pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que era una osa, y que llevaba algo pequeño en sus fauces. Su corazón se detuvo. Encontrarse con un oso en el bosque ya es peligroso, pero si además lleva a su cría, la situación se vuelve el doble de peligrosa. Andrés comenzó a retroceder lentamente, pero entonces sucedió algo completamente inesperado. La osa no mostró agresividad, sus ojos estaban llenos de preocupación, y algo más. Parecía estar pidiendo ayuda. Andrés se detuvo, sin poder creer lo que estaba viendo. La osa se acercó y con cuidado, dejó en el suelo lo que llevaba en la boca. Era el osezno. El pequeño se veía muy mal, apenas respiraba, sus pequeños costados subían y bajaban con dificultad. Andrés no podía creer lo que estaba sucediendo. La osa, en lugar de defender a su cría, parecía estar rogando por ayuda. Andrés entendió que no tenía tiempo para dudar. Recordando que tenía un botiquín de primeros auxilios y mantas en el viejo cobertizo detrás de su cabaña, comenzó a actuar. Lentamente, para no asustar a la osa, trató de calmarla hablándole suavemente. Para su sorpresa, ella pareció entenderlo y retrocedió, dándole espacio para actuar. Andrés levantó al osezno con cuidado, era tan frágil y débil que su corazón se encogió de compasión. Estaba claro que la pequeña criatura luchaba por su vida. Andrés sabía que debía actuar rápido. Se dirigió hacia la cabaña, con el osezno en brazos, mientras la osa los seguía a una distancia prudente, protegiéndolos pero sin interferir. Al entrar en la cabaña, Andrés colocó al osezno sobre una manta y comenzó a examinarlo. No había heridas visibles, pero algo no estaba bien. Andrés lo limpió con agua tibia, intentando aliviar su malestar, pero el osezno seguía inmóvil. Cada segundo parecía una eternidad. La osa seguía observando a Andrés desde afuera, sin mostrar signos de agresión, pero su tensión era palpable. Andrés sentía la presión, debía ayudar, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Dándose cuenta de que la situación se estaba volviendo demasiado complicada, Andrés empezó a buscar desesperadamente una solución. De repente, recordó a Amelia, una veterinaria de fauna silvestre que había conocido unos años atrás en una reunión sobre conservación de la naturaleza. Ella podría ser la única esperanza para salvar al osezno. Andrés encontró rápidamente su número en un viejo folleto descolorido que tenía pegado en su nevera. Mientras marcaba el número, cruzó los dedos, esperando que ella contestara. Cuando Amelia respondió, Andrés se dio cuenta de lo extraña que podría sonar su historia. Amelia, soy Andrés Miller, comenzó con la esperanza de que ella lo recordara. Tengo aquí a un osezno, y está muy mal. Su madre lo trajo hasta mí, y creo que necesita ayuda urgente. ¿Podrías venir? La voz de Andrés sonaba calmada, aunque en su interior sentía cómo crecía la presión con cada segundo. Esperaba que ella le creyera y no pensara que se trataba de una broma. Hubo una breve pausa, y Andrés comenzó a temer que ella colgara el teléfono. Pero entonces, el firme y seguro tono de Amelia volvió: manténlo caliente. Necesitaré alrededor de 1 hora para llegar. Al colgar, Andrés miró hacia afuera, la osa aún estaba allí, observándolo fijamente. En ese momento, sintió que se había establecido una especie de conexión silenciosa entre ellos, una preocupación compartida por el destino del osezno. Al volver junto al pequeño, notó que su diminuto pecho subía y bajaba con un poco más de fuerza. Andrés esbozó una débil sonrisa, en él comenzaba a nacer la esperanza. Tal vez, con la ayuda de Amelia, podrían salvar a ese pequeño. La espera de 1 hora se hizo interminable, hasta que finalmente se escuchó el sonido de los neumáticos deslizándose sobre la grava. Amelia había llegado, y Andrés salió a recibirla con una mezcla de esperanza y desesperación. Amelia, con todo su equipo a mano, no perdió tiempo y se puso a trabajar de inmediato. Evaluó la situación con rapidez. El osezno, aunque envuelto en una manta caliente, estaba lejos de estar estable.
Andrés, conteniendo la respiración, observó cómo Amelia examinaba con cuidado al osezno, comprobó su frecuencia cardíaca, miró sus encías, palpó sus patas. Pasaron varios minutos tensos antes de que ella se incorporara, y su expresión dejaba claro que las noticias no eran alentadoras. Andrés, comenzó Amelia con un tono grave que de inmediato añadió más seriedad a la situación, el osezno no solo está herido físicamente, parece que ha ingerido algo tóxico en su hábitat. Su estado es crítico y, sin un tratamiento inmediato y agresivo, no sobrevivirá. No estoy segura de que pase de esta noche, continuó, y esas palabras cayeron como un golpe para Andrés. Envenenamiento. Esa palabra despertó en él una sensación de injusticia y rabia. ¿Cómo podía ser que este pequeño osezno estuviera al borde de la muerte por la negligencia de alguien? Viendo la desesperación en los ojos de Amelia, Andrés la escuchó añadir rápidamente, pero aún tenemos esperanza. Traje antídoto y soluciones para las intravenosas. Debemos comenzar el tratamiento de inmediato y esperar que no sea demasiado tarde. El tono firme de Amelia trajo a Andrés de vuelta a la realidad. Desde la ventana, la osa los observaba sin apartar la vista de su cría. Parecía comprender que todo dependía de esas personas, y su mirada transmitía la urgencia del momento. Mientras el medicamento comenzaba a fluir en el cuerpo del osezno, Andrés rezaba para que esa pequeña vida no se escapara. Sentía una responsabilidad extraña hacia el pequeño, aunque no tuviera ninguna relación con lo que le había sucedido. El hecho de que la osa le hubiera confiado a su cría significaba algo para Andrés, y estaba decidido a no fallarle. La doctora Amelia seguía de cerca el estado del osezno. La cabaña estaba en silencio, roto solo por los sonidos del monitor cardíaco y el crepitar del fuego en la chimenea. El tiempo pasaba, y Andrés, junto con Amelia, cuidaban al pequeño en turnos, sin querer descansar mientras su vida seguía en riesgo. La noche se hizo interminable, pero poco a poco el estado del osezno comenzó a mejorar, su respiración se estabilizó y un leve rubor apareció en sus encías. La doctora Lebedeva esbozó una leve sonrisa. Está empezando a responder al tratamiento, susurró con una mezcla de cansancio y alivio en su voz. Aún no hemos salido de peligro, pero es una buena señal. Andrés sintió una enorme gratitud hacia todos, la doctora, la osa y, por supuesto, el pequeño osezno por aferrarse tan desesperadamente a la vida. Pero su tranquilidad fue interrumpida por el repentino sonido del teléfono. Ese ruido rompió bruscamente el silencio. André observó cómo la expresión de Lebedeva cambiaba mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea. Su ceño se frunció, y al finalizar la llamada, se giró hacia André. Es de la clínica, comenzó con evidente desgana. Acaban de traer a un guepardo en estado crítico. Necesitan mi ayuda urgente. André vio la lucha interna en Lebedeva, dividida entre sus deberes con la fauna y el pequeño osezno que se había convertido en un símbolo de esperanza para ellos. Debo irme, dijo finalmente, tomando una decisión, aunque a regañadientes. El osezno se ha estabilizado, estoy segura de que podrás manejarlo. Estas palabras despertaron una sensación de pánico en André. No sabía si podría hacerlo solo, pero al ver la determinación de Lebedeva por salvar otra vida, sintió la misma responsabilidad. Vete, dijo André, yo cuidaré de nuestro pequeño. Después de discutir rápidamente el plan, Lebedeva recogió su equipo y partió hacia la clínica. André asumió su nuevo rol de cuidador con un renovado sentido de responsabilidad. Siguió cuidadosamente las instrucciones de Lebedeva, controló la alimentación del osezno, vigiló su hidratación y creó las condiciones de calor y comodidad necesarias para su completa recuperación. Durante todo este tiempo, André mantuvo contacto con la doctora María, quien le informaba sobre el estado del guepardo. Ha sido un caso complicado, confesó, pero gracias a la ayuda oportuna, iban avanzando lentamente hacia el éxito. Al cabo de un tiempo, María regresó para reunirse con André. Su voz transmitía alivio. El guepardo ha recobrado la conciencia, le dijo, pero advirtió, el proceso de recuperación será largo, necesitará un seguimiento exhaustivo y un entorno seguro para poder recuperarse completamente. Esas palabras le recordaron a André que el osezno también tenía un largo camino por recorrer para su recuperación. Aunque había sobrevivido a esa noche, el futuro seguía siendo incierto. André comprendió entonces que estaba comprometido a ver esto hasta el final, no solo por el osezno, sino también por la naturaleza,
que de alguna manera había confiado en él una de sus vidas más preciadas. Cuando el sol empezó a salir, inundando la cabaña con una cálida luz, Andrés salió para compartir las buenas noticias con la osa madre. Ella seguía allí, observándolo con atención, como si comprendiera cada uno de sus movimientos. El día transcurrió en un ambiente de cauto optimismo. André y la doctora María se turnaban para alimentar al osezno y asegurarse de que se mantuviera caliente. Con cada hora que pasaba, el pequeño ganaba fuerzas, sus movimientos se volvían más enérgicos y sus gritos más fuertes. Cuando quedó claro que el osezno estaba recuperándose, comenzaron a hablar sobre su futuro. «Tenemos que prepararnos para su regreso a la naturaleza», dijo María, con una ligera tristeza en su voz. Era importante que el osezno pudiera sobrevivir nuevamente en su entorno natural. Decidieron esperar unos días más, para que el pequeño ganara más fuerza y estuviera listo para los desafíos que le esperaban. André utilizó ese tiempo para consultar con expertos locales en vida silvestre y para preparar un lugar seguro en el bosque para la liberación del osezno. La osa madre, siempre vigilante, parecía entender que la despedida se acercaba. Comenzó a aparecer con más frecuencia, como si apurara los preparativos. El día de la liberación, Andrés estaba de pie junto al río, reflexionando sobre cómo había pasado de ser un pescador común a convertirse en el cuidador de un pequeño oso. Ahora, el osezno estaba lleno de energía y listo para enfrentar el mundo. Andrés, la doctora María y los expertos en vida silvestre se reunieron para despedir al pequeño. El osezno fue colocado con cuidado en una caja de transporte, mientras la madre osa observaba todo desde los árboles, vigilando cada movimiento. Andrés sentía emociones encontradas, orgullo por lo que habían logrado, tristeza por la inminente despedida y esperanza por el futuro del osezno. Cuando abrieron la caja, el osezno vaciló por un momento, miró hacia atrás como si se estuviera despidiendo y luego desapareció rápidamente entre la maleza. La madre osa lo siguió, y ambos se desvanecieron en la profundidad del bosque. Andrés se quedó mirando el lugar donde los osos desaparecieron, sintiendo una profunda paz. Había desempeñado su papel en este ciclo de la vida, recordando cómo la naturaleza puede recompensar los esfuerzos, incluso en las circunstancias más inesperadas. El bosque quedó en silencio cuando Andrés y la doctora María comenzaron a caminar de regreso a la cabaña, sintiendo una tranquila satisfacción por haber dado a esa pequeña criatura una segunda oportunidad. Justo cuando el sonido de un motor se hizo más fuerte, Andrés sintió una punzada de preocupación. Los rumores sobre cazadores furtivos que habían invadido la zona resultaron ser ciertos. Y ahora, en un día tan especial, justo después de haber liberado al osezno, esta amenaza parecía una cruel coincidencia. Andrés le indicó a María que se quedara atrás mientras él avanzaba sigilosamente hacia el origen del ruido. Escondido entre los árboles, vio a un grupo de hombres cuyas intenciones eran claras desde el primer momento, trampas y rifles en mano. La ira hervía dentro de él. Esta zona está protegida. Ya he llamado a los guardabosques. Váyanse ahora si no quieren problemas, intentó advertir Andrés. Los hombres se rieron, como si sus palabras no les importaran en absoluto. Mientras tanto, María intentaba desesperadamente ponerse en contacto con los guardabosques con quienes estaban en comunicación, pero sus pensamientos también estaban en los osos. Acababan de devolverles la libertad, y no podía permitir que los cazadores furtivos los pusieran nuevamente en peligro. Mientras tanto, la discusión entre Andrés y los cazadores se intensificaba. Las voces subían de tono y los hombres agitaban sus armas, pero Andrés no estaba dispuesto a ceder. Había invertido demasiado esfuerzo en salvar al osezno y ganar la confianza de su madre como para permitir que todo se desmoronara por culpa de estos hombres. De repente, como un trueno en pleno día, un rugido profundo resonó en el bosque. Era la madre osa. Estaba al borde del claro, sus ojos llenos de furia dirigidos a los cazadores. El tiempo pareció detenerse por un momento. Y entonces, el caos se desató. Los hombres, al ver a la imponente osa, se asustaron de inmediato y salieron corriendo. Su valentía se desvaneció tan rápido como habían llegado, y en cuestión de segundos, el bosque volvió a quedar en silencio. Andrés y María intercambiaron miradas de alivio, sabiendo que la osa los había salvado. Ella les lanzó una última mirada antes de desaparecer en el bosque, regresando a su territorio. Cuando todo se calmó, Andrés se encontró de nuevo junto al río,
inmerso en sus pensamientos. El rescate de los Sedno, su recuperación y el encuentro de hoy con los cazadores despertaron en él un fuerte sentimiento de que debía hacer algo más. Esta experiencia despertó en Andrés el deseo de contribuir a la protección de la naturaleza. Decidió que dedicaría más tiempo y esfuerzo a proteger este bosque y sus habitantes. Este lugar, que había encontrado, debía permanecer intacto para las futuras generaciones. Así concluyó esta increíble historia. ¿Y ustedes, qué harían si una madre osa les pidiera ayuda? ¿Tendrían el valor de enfrentarse a los delincuentes en medio del bosque? Compartan sus pensamientos en los comentarios aquí abajo. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo.